Muy bien, le voy a dar la bienvenida al director del diario Correo, a Iván Slokovic, que después de mucho tiempo regresa al programa, y a Juan Mendoza, economista, que yo sinceramente espero que hoy día, sí, por el Día de Santa Rosa de Lima, el señor Juan Mendoza no cambie lo que dice en su tarjeta, ¿no? Iván, ¿cómo está usted? Bien, bienvenido. Gracias, muchas gracias por bienvenido la a todos. Después de tiempo, como después de mucho tiempo. Siempre eres bienvenido aquí en RPP. Señor Mendoza, ¿qué tal? Muy bien, Milagros. Promete solemnemente decir la verdad sobre la tarjeta, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. A esta hora. Muy bien, por favor, a esta hora de la noche. Analicemos un poco lo que está pasando con el gobierno. Creo que ese es el primer punto que me gustaría discutir con ustedes. Bueno, el presidente está en 19%. En esta misma temporada, sus antecesores pasaban el 40%. Humala está en 50%. El Parlamento también está en 19%, pero no vamos a hablar del Parlamento, sino del presidente. ¿Qué ha ocurrido con PPK, Iván? ¿Recuerda cuando gana PPK de una manera ajustada en junio y ya venía el fujimorismo con el Congreso, ya habiendo ganado el Congreso? La primera recomendación que se le da es, para hacer contrapeso a ese Congreso opositor, gánate la calle, ¿no? Sí, era el primer consejo. le dijeron. Porque no tienes 17 congresistas, no tienes mayor respaldo, no tienes un partido sólido, no tienes operadores, gánate la calle. Bueno, se ganó la calle con el niño costero. Que fue un impulso en el verano, pero luego lo perdió y vemos lo que pasa ahora con este 19%. Entonces, la primera recomendación que se le dio era, gánate la calle para que hagas contrapeso a los fujimoristas que tienen una mayoría abultada, legítima, tan legítima como con la presidencia de PPK, pero que la calle podía ser un contrapeso, un freno a esos intentos del fujimorismo por ponerle zancadilla, como en toda oposición, como ese juego político. Bueno, PPK ha hecho lo contrario. Pelearse con la calle, con los deslices verbales, con la ministra de Salud diciendo que había una epidemia, que no era una epidemia, que era un psicosocial lo del dengue, ahora con el ceviche, ahora en estos últimos días con esta pelea surrealista del premier con su bancada. Entonces, que así quieres ganarte la calle, o sea... O bueno, con la nominación de Molinelli como ministra, con el antecedente que tenía. Actúa como si los 73 fueran de su partido y no de la oposición. O sea, que puede hacer lo que quiere, relajado, tomo mis decisiones, pero no es así. O sea, ¿usted, Iván, cree que el presidente está actuando como si tuviera mayoría en el Congreso? Sí, o a veces me sorprende con una ingenuidad política de creer que esto va a seguir caminando tranquilo, de que yo despacho en Palacio, los ministros hacen su trabajo y todo camina bien. No es así, no es así. Y el presidente parece que tuviera mucho respaldo, que no lo tiene ni en la calle ni en el Congreso. Y eso es peligroso. Ok, ¿qué ha pasado con el presidente, señor Mendoza? Yo creo que el problema es que no hay mucho gobierno. O sea, ese es el principal problema con el gobierno. Y ya estamos llegando a límites casi de desgobierno, porque en el Día de Santa Rosa de Lima, que estén bloqueadas, que los maestros, yo no sé cuántos años si es que hay algún antecedente en que los maestros bloqueen las vías de acceso a la capital del Perú. Y la ministra de Educación no puede dar una respuesta de qué va a pasar. Pero este es el punto final de un gobierno que ha tenido poco de estrategia, que no ha cumplido su plan de gobierno, porque las promesas que hizo el presidente Kuczynski durante la campaña, ninguna se ha cumplido, y la gente vota por un programa. Es cierto que votaron también en contra de Keiko Fujimori, pero la gente esperaba resultados. El principal resultado es que la economía, en lugar de enfriarse más, iba a despegar. Y claro, el Niño Costero es un evento que nadie podía prever, pero no se le puede echar la culpa a lo del abajato, ¿eh? Ahí el problema es la falta de política frente a la corrupción, ¿no? O sea, si tú pones tus fichas del crecimiento en proyectos, en mi opinión, lesivos al país, como los que tenía Ollanta Humala, el gasoducto, continuar con la refinería de Talara, ¿no? Hacer peor un mal contrato, que era el de Chinchero, ¿qué resultado se puede esperar? Y a esto hay que agregarle el completo desdén por la gestión política, que llega al extremo no solo de despreciar a los partidos políticos, y estas son expresiones lamentablemente de miembros del Ejecutivo, sino a los miembros de su propia bancada, al extremo tal
que el Premier el día domingo nos ha dicho que solo cuenta con 10. Que solo puede trabajar con ellos, además. Y que los otros, que son quienes formaron el partido, que lo llevaron al poder, bueno, que critiquen, están pintados, pero no en público. Que a ver, que cuando se reúnan, que le dé sugerencias. Entonces, yo pienso que, a ver, un poco es, para hacerlo sencillo, el primer año fue en mucho la continuación del gobierno de Ollanta Humala. Y lo bueno de Ollanta Humala es que era 5 años solamente, porque paralizó realmente el ritmo que tenía la economía, y este segundo año comienza muy mal. Yo pienso que el presidente tiene que estar abierto a las críticas que le llegan de su propia bancada. Porque si hay completa cerrazón, completa impermeabilidad a las críticas, vamos a sufrir todos. Primero sufre el ciudadano y después, evidentemente, los otros partidos políticos. Durante la crisis esta última de la huelga de los maestros, ¿cómo es posible que quienes hayan intentado resolver, lamentablemente de manera infructuosa, la huelga, hayan sido parlamentarios de la oposición? Eso me parece, pues, que grafica el desgobierno, la ausencia de estrategia, que yo pienso estamos a tiempo de modificar, porque el presidente tiene todavía 4 años. A ver, la crisis de la huelga, quizá en otro tiempo, Iván, habría cobrado varias cabezas, ¿no? El propio, hoy día tenemos a varios voceros que ayudan, si se quiere, a la propia ministra Martens a comunicar mejor lo que sucede en el magisterio. Tenemos a Salvador del Solar, tenemos a Cayetana Aljovín. Para mí esto es recontra inusual. Es la primera vez que yo veo que en medio de una crisis, además del Premier, ahí también tenemos a Nieto, ¿no? Iba Sombrío con el tema del Iba Movadef, Sombrío, claro, claro. Bueno, Iba Sombrío, que al final ya fue todo un tole-tole con el tema de Castillo y sus relaciones con Movadef. Pero, ok, parto de la pelota que acaba de lanzar el señor Mendoza. Es cierto, en plena crisis, los que estaban tratando de ayudar al presidente era el Parlamento, que me pareció bien, sin Fuerza Popular. Luego Fuerza Popular intenta hacerlo por la libre, tampoco le liga. Y al final, no sé a quién le va a ligar, porque Martens sigue diciendo que no se va a negociar la evaluación, lo cual es responsable, pero vemos que ellos siguen en huelga indefinida y es solo el 65% ha regresado a la normalidad en las clases. ¿Qué hacemos? Bueno, para empezar, la movilización de hoy creo que ha sido una respuesta a esta versión del gobierno que la huelga se está reduciendo, que los profesores están volviendo. Así, ¿no? Tomó el ferrocarril en la carretera central, han entrado por el puente a Tocongo, ahora están en la Plaza San Martín. Esa es la respuesta. O sea, tú dices que se está solucionando y yo te digo que no. Así es, eso por un lado. Y por otro lado, creo que la huelga ha desnudado la debilidad de este gobierno, esta huelga de docentes, ¿no? Para empezar, esta huelga lleva más de 2 meses, 2 meses y medio me parece, ya vamos para los 2 meses y medio, y el gobierno ya durante la huelga, a 2 meses de la huelga, recién se da cuenta que el SUTEP original de Patria Roja de Horacio Ceballos no representa a nadie. Quisieron negociar con ellos, llegaron a algunos acuerdos, pero se dieron cuenta que la gran masa de docentes no estaba alineada con ese sindicato, sino con el otro, el de Terrones. ¿Dónde estuvo la DINI, que es la que se supone que debe prever situaciones de conflicto? ¿Dónde estuvo la oficina de conflicto de la PCM? Se creó un viceministerio, creo, hace poco, de gobernanza para estos temas. Nadie fue capaz de prever. Dijeron, el SUTEP, la U de SUTEP es unitario, de sindicato unitario, entonces negociamos con la cabeza, con el CEN de Patria Roja y listo. No fue así. Entonces ahora están los problemas porque en una parte sí volvió a las aulas y otra parte mayoritaria no. Entonces, y lo que dices tú, los voceros, ¿no? La ministra, que parece que no tienen la mínima experiencia en este tipo de situaciones, el ministro del Interior con el tema del Movadef, que no se deben sentar a negociar, tuvieron a la ministra en el piso 12, los sindicalistas en el piso de abajo, los de la oposición yendo por los ascensores con las propuestas, al final no se llevó a nada por el tema de la evaluación. Entonces estamos ahorita, y la muestra de hoy en las calles, de que la huelga continúa. Pero es un año perdido para los chicos. Así es, así es. Ya yo no sé qué se puede hacer, por más que las clases comiencen esta semana o la siguiente, ya el año está perdido. El año está perdido. Entonces, ¿qué puede haber peor que eso? Y está el tema del Movadef también, que también es otro tema aparte para hablar, ¿no? La presencia de este grupo supuestamente inofensivo, de unos viejitos como Crespo, como Fajardo, que eran supuestamente inofensivos, bueno, han puesto en jaque a un país con una dirigencia radical en educación, ¿no? Pero que se suponía que PPK era especialista en resolver
conflictos. Lo hizo cuando era premier, cuando era ministro. Bueno, se supone que era especialista en economía también, ¿no? Y está hablando Juan de las cifras de economía y que ha admitido que eso ha sido su principal fracaso, ¿no? Entonces el presidente creo que tiene que dar un golpe sobre la mesa, en primer lugar poner orden en casa con su bancada, empezando por ahí, hacer unos cambios en el gabinete urgentes y dedicarse a gobernar ese país, ¿no? Que para eso Okay. lo eligieron. Usted ha puesto el dedo en la llaga cuando dijo que el primer año fue el 6º año de Humala. Eso no le ha caído bien a nadie del Ejecutivo. Mejor para que reaccionen. Lo digo de buena forma y con modestia, porque me parece que estamos en una situación que es realmente mala. Pero te corté, disculpa. No, sí, pero está bien, pero el desdén, el supuesto desdén con el que usted ha graficado. Ok, le dicen que hay que cambiar a ministros, se cambia a ministros, pero pone a Molinelli. No entiende, es como que el mundo al revés, ¿no? O sea, la que estuvo en el caso Chinchero la pone como para provocar, no se sabe. Y Molinelli guarda silencio y dice, por mis obras me conoceréis, como en la Biblia, y hasta ahora no le conocemos ninguna obra, ¿no? Pero bueno, está ahí y esperemos que algún día responda. La bancada, se han peleado tanto que Violeta ha puesto de manera así, con algarabía y júbilo, este fallo del TC, donde prácticamente dice, puedes irte de la bancada y no te va a pasar nada, no vas a ser un paria. Y Villacorta casi les ha dicho que son del Ku Klux Klan. Le ha dicho al Ejecutivo, no puedo creerlo. No, extremo, y Eresi le ha dicho que tiene que pasar de gringo a ser cholo power. Y que encima de dejarse de tener asesores a Zavala, de Bacus y de Alicor. ¿Cómo trabajar con una bancada así? A ver, yo pienso que siempre hay que tener apertura a las críticas. Eso me parece fundamental. Porque la arrogancia no es un buen consejero o una buena consejera. Y, por ejemplo, claro, hay críticas y críticas, ¿no? Pero la que le hace, por ejemplo, muchas personas de, oye, revisa estos elefantes blancos, revisa Talara. Y no, ya se avanzó. Ya gastamos $3.000 millones. ¿Cuánto falta? 2.400. La refinería nunca va a generar eso. No, pero ya se avanzó, se avanza. Con Chinchero, el presidente dijo a los criticones, cállense la boca, déjennos trabajar. En Chinchero mismo. Y quizás, digo, le hubiera servido atender esas críticas, porque al final le ha costado la cabeza al vicepresidente de la República, a la señora Molinelli, grave error político ponerla en el MIDIS, más allá de sus cualidades profesionales, y al ministro Torne. Y además, todo un problema grande con la Contraloría, como institución, más allá de lo que el Contralor tenga que decir en su defensa por las denuncias que pueda haber habido. Entonces yo pienso que tiene que haber permeabilidad. Las críticas que le formula el congresista Eresi me parece que deberían ser atendidas de otra manera. Porque lo que el señor Eresi, a mí me parece, el congresista está diciendo es, el Perú no es una empresa. Hay que gobernar, no es destrabar proyectos. El concepto de destrabar proyectos es el de un empresario, el de un banquero. Lo que necesitamos es que se le dé a la gente, que se priorice los recursos públicos, se asignen los recursos públicos en orden de su prioridad. Entonces, cuando en la provincia de Talara hay personas que no tienen agua y desagüe, no hagas una refinería si no tenemos petróleo. Y me parece que la gestión política requiere de gestores políticos y el desprecio por la política nos puede costar caro. Muy bien, pero a ver, ¿cómo? A ver, este diagnóstico creo que está planteado sobre la mesa. Hay muchas... Sí. Ustedes son los famosos opinólogos que PPK dice que no los escucha. Pero de repente debería escuchar y de repente cambia un poco. Pero la imagino cosa, que ¿no? Zavala sí los escucha. Pero que lo escucha Eresi, que lo llevó al poder. Quizás algo, o a Violeta. Y eso también parte, si vamos a un tema más profundo, a esta irresponsabilidad de los políticos de lanzarse a pedirnos el voto para gobernar un país sin un soporte de un partido, sin un soporte de equipo. Lo vimos con Humala, lo vimos con Toledo. Lo vemos ahora con PPK. Con Kuczynski. O sea, Kuczynski, por más experiencia, por más kilometraje que tiene en política, se lanza a la tarea de gobernar un país con un partido pegado Ya, pero este partido pegado con Sintes Koch también es un partido que, frente al no recibir su cuota de poder,
También, sale y protesta, también, porque pero- Villacorta, ¿qué es lo que está haciendo? No, exacto, tienes toda la razón, pero todo eso se genera pues por esta informalidad, Sí, de acuerdo. esta cohesión electoral de un grupo de amigos en una mesa que acaba la elección y se pelean. Entonces, ya veníamos de la experiencia de Humala, ¿no? La vimos con Toledo también y vimos las consecuencias, ¿no? Y ahora lo estamos viendo de la peor manera, porque ahora ni siquiera tienen mayoría. Son minoría y esa minoría la están fraccionando aún más. Y se creen con, mayoría. Y con esta norma, más aún la que ha salido en el TC, Sí, peor claro. todavía. Ahora, O sea, hay- brevemente, ¿no? Pero yo estoy Sí, completamente sí, sí. de acuerdo. Mira, el gobierno se quejaba que Fuerza Popular no lo dejaba gobernar. Sí. ¿No? Porque tenía mayoría. Ahora es- Pero lo que está haciendo el peruano por acá. gobierno es fraccionándose. Porque, como han dicho, como Fuerza Popular no deja gobernar, entonces nos vamos a atomizar. ¿no? No. Ahora, una cosa muy Es el breve, si colmo, me pero- permite, sobre el señor Castillo. El señor Castillo hay que desenmascararlo, porque es un irresponsable y un demagogo de primera. Porque lo que nos está proponiendo a nosotros... ¿A quién los te separa- refieres? ¿A Al él? señor Castillo, el señor Pedro Castillo. Ah, ¿no? ya, yo te Porque lo que escuché está- del Castillo. No, el señor, Ay, el señor es- del Castillo creo que y ha ahora hecho... hay varios Castillos. el Está señor Jorge del Castillo, congresista, ha Pedro hecho- Castillo y está Sí. Castillo del Salud. El señor del Castillo ha hecho un gran esfuerzo, lamentablemente no ha podido, porque tampoco dependía Sí, de claro. él. Pero lo que hace el señor del Pedro Castillo Castillo. es, Pedro, retírate, Castillo. pero Ya. bueno, es proponernos que la evaluación no lleve a salida del magisterio, Claro. que es equivalente a que los alumnos estudien y no repitan el año. Exacto. ¿No? Entonces, es un engañamuchachos. Les vamos a pagar plata a los maestros para que pretendan que enseñan. Y bueno, así, entonces me parece que es una gran irresponsabilidad del gobierno ceder a toda la agenda de esta demagogia organizada por el señor Castillo, más allá de que hay demandas genuinas que tiene el magisterio, ¿no es cierto?, que son consecuencia también de las malas políticas de educación del señor Humala. ¿Y a cambio de qué? Pidiéndoles, por favor, regresen al trabajo. Bueno, así no se manejan las cosas, ¿no? O sea, usted ya los habría votado. Por supuesto, la huelga ha sido declarada ilegal. Estamos en un Estado de Derecho. Se tiene que cumplir la ley. Además, se podrá recuperar clases hasta cuarto de media. Los que están en quinto de media No, ya probablemente están perdiendo un año, Sí, que es un de- año de- de mayores de ingresos. postular a la universidad. Y los gobiernos regionales que no colaboren, no les mandes más plata. ¿Usted ya los habría votado? Sí, y también hubiera aplicado la ley, como dice Juan. La ley se tiene que aplicar en el tema de los despidos y en el tema de la toma de pistas, como hemos visto hoy. ¿Cuántos detenidos hay? Ninguno. Toma de aeropuertos Ninguno. en Junín. Así es. En el centro. Tomas en Juliaca, en Cusco. ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están las denuncias? La ley hay que cumplirla, guste o no. En el caso de los despidos, igual, y hace tiempo están ultimátum. Ahora sí, a partir del lunes, ahora sí, esta vez de verdad sí. Ya parece broma, Ya pues parece no. broma, Claro. ya parece Nadie broma. cree. Nadie cree que Nadie los van a cree. despedir, nadie Y cree que le otro van a tema, descontar. otro tema que los Pero ya criminales... se está descontando, Ivana. Sí, pero ya, ¿hasta cuándo? ¿no? Yo ya los habría votado. A Pedro Castillo y hace otro, rato. otro asunto también, el tema del Movadef que está inmerso en este asunto, que no se aclara, como dice Juan. Hay que desenmascararlo también con sus antecedentes, ¿no? Porque el ministro del Interior le piden Claro. pruebas y no hay mayor prueba, ¿no? Entonces, con eso también cómo se trabaja, ¿no? Ahora, o sea, cuando usted dice se urge que Pedro Pablo gobierne, ¿eso partiría por hacer cambios reales en el gabinete? Porque, a ver, a Zavala le estamos criticando muchas cosas, pero lo cierto es que Zavala es uno de los hombres en quien más confía el presidente. No creo que lo vaya a sacar. Y si por PPK fuera, creo que Zavala se queda a los 5 años. Claro, él tenía, hasta donde tengo entendido, una idea de ciertos ministros mantenerlo, ¿no? Torner era uno de ellos. Torne, pero bueno, su amigo Sí. ya lo sacrificaron. Sí. Y se sacrificó solo, en todo caso. Pero ¿a quién cambiar? ¿A También- Martens, de todas También maneras? hay un problema de cuadros ahí, ¿no? Hemos visto esta rotación que hacen de un ministerio a otro y de viceministros a ministros, ¿no? O sea, eso significaría que no quieren ser, que no se amplía o sea, que no se abre la puerta, o que cuando se abre la puerta no se o de quiere ser repente ministro. llaman a uno y otro y dicen, no, ¿sabes qué? O apago el celular y mejor ni me llames, ¿no? Yo creo que debe haber mucho de eso también. Pero lo que tiene que haber cambios en el ambiente en ciertos sectores, educación, una vez que esto concluye, si es que concluye de alguna manera, tiene que darse, ¿no? También salud. Salud no pertenece al sector salud, pero basta con ir a Loaiza, basta con ir a una posta y nos damos cuenta de lo que ocurre, ¿no? El dengue de post niño costero era algo totalmente previsible y ahí no había ni una emergencia. Era una emergencia, sí, pero se sabía que después de la inundación venía el dengue a los 15 días, no se tomaron medidas
otros sectores también, educación, justicia, por ejemplo, el tema de las cárceles, el tema de cierta postura de la ministra también, y creo que debería refrescar, pero rostros nuevos, no rotaciones, como hemos visto últimamente, ¿no? Eso daría una señal al menos de que se está trabajando, se están oyendo a la calle también, y que algo también que tienen cuadros para gobernar, ¿no? ¿Usted a quién cambiaría? Sin anestesia, Juan. Al Premier, para comenzar. Porque el Premier pero no no puede van a ser... cambiar al Premier. Bueno, yo di Ya, usted está mundo dando ideal. su... Okay. Me parece porque el Premier no puede ser... ha demostrado después de un año, con todo respeto, que el cargo de Premier no es el mejor para él. El responsable, a fin de cuentas, de que haya una estrategia, no de comunicación, ¿no? Porque mucho del gobierno y muchas personas en el gobierno dicen que el problema es que ellos están haciéndolo todo bien, pero que no saben comunicar. No, pues, o sea... Ahí eso lo decía, lo primero que hay que hacer... Humala todos los 5 años se la pasó diciendo. Además, Humala se la pasó diciendo, el problema es que no sabemos comunicar nuestros ¿Pero qué van a logros. comunicar? ¿Que hay déficit fiscal? ¿Que estamos endeudándonos? ¿Que estamos tirando 3.000 millones de dólares en la refinería de Talara? ¿Eso van a comunicar? Lo que necesitamos es políticas. Ayuda a un cambio en el gabinete, una reformulación en realidad de cómo se está enfrentando la composición del gabinete. Porque el Ejecutivo no es un club social. Tiene que haber un premier con muñeca política que el premier Zavala no ha tenido. A lo mejor él podría dedicarse a la cartera de Economía, para que así... Pero jamás va a aceptar que le quiten el premierato y solo quedarse con Economía. Bueno, digamos, estamos hablando de un mundo ideal, ¿no? No, pero no lo hará. Tú decías al inicio del programa, Perú le gana a Bolivia. A lo mejor le gana. Estamos hablando, ¿va a ir al Mundial? No. Pero estamos hablando de un mundo ideal. Sí. En un mundo ideal, así como Perú en el Mundial, PPK debería, me parece, tener un premier, para comenzar, que tenga una manera, digamos, que pueda ordenar a sus ministros, para que cuando haya una huelga, el ministro de Educación o la ministra de Educación no diga algo distinto de lo que dice el ministro del Interior y de lo que dice el propio presidente. Eso es el primer paso, fundamental. ¿Qué quieren el gobierno? ¿Quiere negociar? ¿No quiere negociar? Ahora dicen que no hay más negociaciones, pero conversan. A ver, tienen que definirse, ¿no? La primera es la definición. Entonces el premier tiene que tener esa capacidad. Segundo, tiene que poder negociar con todas las fuerzas políticas. Tiene que ser una figura, pues, de respeto, ¿no? Quizás, bueno, se ha mencionado, incluso cuando estuvo acá, Antero Flores. Yo pienso, alguien así, con ese perfil, ¿no? Y lo segundo es bien importante el Ministerio de Economía, y es demasiado importante para que se haga medio tiempo. Entonces, porque yo no entiendo cómo la economía peruana puede estar creciendo así, cuando el precio del cobre se ha recuperado más del 20% desde que se fue Ollanta-Humala. Cuando tenemos China creciendo más rápido, los Estados Unidos recuperándose, Europa recuperándose, nuestros socios comerciales, y le seguimos echando la culpa a Odebrecht. El problema de Odebrecht es que no sabemos qué hacer. No hay estrategia, así como no hay estrategia para la huelga de los maestros, no hay estrategia, por ejemplo, para que se vea cuáles son realmente los vínculos que podría tener este señor Castillo con Sendero Luminoso o con su fachada política. Tampoco hay estrategia para ver qué hacemos con los proyectos corruptos. No se interviene en los proyectos. Hacemos un decreto como el 003, que es un decreto, pues, además hay tan un club, extraño. Hay un club de la construcción que no sé a si ver, se y nos quieren, digamos, al final, de verdad, ¿no? El decreto está hecho para que Odebrecht venda y se vaya, con el supuesto beneficio que los proyectos no se paralizan. ¿Por qué no piden algo que está en la legislación, que hay práctica, que se ha hecho en otros países, que es, y se ha hecho acá antes, solicitar la intervención judicial de los proyectos? El interventor judicial hace que haya flujo económico y hasta que el juez dictamine quiénes son los responsables, no se lleva un cobre Odebrecht. Quizás porque hay mucha presión. Porque al final lo que podría pasar es que esto me parece bien importante. Tenemos un escándalo enorme de corrupción, ¿no es cierto? Porque cuando dices, vamos a hacer proyectos, bueno, y si hay corrupción, ¿cuál es el beneficio realmente, no? Entonces, si Odebrecht se va, ¿por qué colaboraría con la justicia? ¿Acaso Mira, a mí lo que me parece alucinante es que en los Panamericanos, los finalistas sigan siendo empresas que han estado en los años de la corrupción participando. No puedo creerlo. Una cosa pequeña, aunque digan que el señor Jorge Barata dijo en la declaración que le dio al fiscal Hamilton Castro que
los socios pero nacionales en la Interoceánica Sur sabían del esquema o sea, de coimas Graña Montero lo sabía. Incluso, parafraseando, participaron. ¿Por qué no hay investigación? No Hasta ahora. entiendo. No tiene ninguna investigación. No. Hace poco hubo una reunión con la gente de Graña y dijeron no somos citados. No. No tenemos ni media citación. Pero ¿es el colmo o no? Graña Montero, Cosapi, y JJ Camet y Ortiz, ¿no? Brainza, tampoco, ¿no? No, claro, pero ¿no? en la Interoceánica, ¿no? Y además... pero es que de repente es que el poder del dinero, el poder de los grupos económicos pesa demasiado. Bueno, el poder político está por encima de todo. El presidente salió a decir que no todo lo de Odebrecht era malo, ¿de acuerdo? Sí. Apenas estalló el escándalo. Sí. O sea, está políticamente incorrecto, pero Totalmente. Sí. Ya, pero o sea, sacar a Martens no sería darle más poder a los radicales. O sea, no, en este momento no. Levantamos a la ministra. Y yo creo que el nuevo ministro que asuma funciones, si es que va a haber algún cambio, tiene que, en primer lugar, conocer quién está en la otra orilla, quién es el sindicato con de los docentes, cómo está dividido actualmente. Y otra cosa que me parece vital, devolver la competencia de la educación al Ministerio de Educación y no a las regiones. Que eso ha sido, me parece, letal en esta huelga. Y esta huelga ha demostrado la dificultad que eso genera, no solamente para el manejo de una huelga, sino también para la educación, ¿no? O sea, algunas direcciones... Pero los gobernadores no lo van a dejar. Yamil Osorio dijo de ninguna manera van a aceptar. Él tiene que tomarse la decisión. Yo he sido director en provincias, de correo en provincias, veía que Viñas manejaba la educación en Tumbes, era un excarcelado por terrorismo, ahora está preso por corrupción. Álvarez manejaba la educación en Ancash. ¿Qué le puedes pedir a un director de educación de Álvarez? O sea, ¿qué educación puede dar a los jóvenes y niños de Ancash un personaje como este? Waldo Ríos maneja la educación de Ancash. ¿Qué le puedes pedir a ese señor? ¿Qué educación le puede dar a los jóvenes de Ancash este señor con el dinero que tiene? Entonces creo que las competencias deben volver a Lima, de repente salud también, pero esos sectores que son vitales para el país no pueden estar siendo manejados por la gente que a veces es mal elegida por los propios ciudadanos. Bueno, muy bien. Vayamos ahora al Parlamento. El Parlamento tiene varios problemas. Y viene uno más con esta norma que ha dado el TC, que ha aprobado el TC. Y ahora imagino que se van a disparar. Bueno, no sé si Kenji se va a ir del... Hasta Kenji puede ser. Bueno. Hasta Kenji puede ser uno de los... Claro, debe haber varios ahí frotándose las manos diciendo ya nos haremos parias, no tengo por qué aguantarlo a junto con 4 o 5 más o 6. No hacemos nuestra bancada. Nuestra bancada, le ponemos nombre como antes... Concertación descentralista, los 5 fantasmas, dignidad y democracia, y listo, somos una bancada. Pero antes de eso, la bancada de Peruanos por el Cambio está fragmentada. Ustedes ya me dijeron que por lo menos el presidente debería de hablar con ellos. Fuerza Popular. Keiko Fujimori está siendo investigada. Se le abrió investigación preliminar, sí. 8 meses, ha dicho el fiscal Juárez Atoche, por lavado de activos. O sea, al parecer, nadie se salva. Todos. Ya, bueno, lo de Keiko Fujimori se venía hablando hace tiempo, de la famosa anotación esta de Marcelo Odebrecht. La información ya fue remitida a Lima y se abrió la investigación. Veremos qué pasa en estos 8 meses, si avanza, si todo es esa anotación. De Alan García también hubo una anotación AG, recuerdas que salió hace unos meses. No ha habido mayor investigación, mayor avance al menos, está ahí. Pero ya están todos, y Villarán ya viene también, creo que la están citando para la próxima semana. Por OAS, ¿no? Que está también pasando peor la exalcaldesa, ¿no? En todos estos meses, hablando por Facebook nada más, sin dar mucho en la cara, no tiene mucha actividad pública. Bueno, pero... Keiko también, solo habla por Twitter. Sí, y ya creo que ya está ahora todo el paraguas, ya todos están bajo el paraguas de las constructoras, ¿no? En este momento... ¿Nadie se salva, Juan? Las investigaciones tienen que determinarlo. Porque incluso en el caso del expresidente Toledo estamos hablando de una probable coima y lo que tiene que haber es un debido proceso. Claro, hablamos todo a nivel de investigación. Claro, ¿no? Y yo pienso que lo que tienen que hacer los fiscales, el Poder Judicial, todo es avanzar, porque el ciudadano necesita saber cuál fue el alcance del poder que hayan obtenido a través de prácticas delincuenciales, constructoras como Odebrecht o como OAS, que en su país sí se dedicaron a la coima y al soborno de manera sistemática. Y en el caso de Keiko Fujimori me parece que lo mejor es que se investigue y se determine exactamente el alcance de esa anotación. Así como en el caso de cualquier otra persona, incluso de nuestros propios funcionarios hoy día en el Ejecutivo. Por ejemplo, vinculados al caso de la Interoceánica Sur. Eso tiene que quedar clarísimo, porque una cosa bien importante es que ya hay probables coimas habría habido de
26.3 millones de dólares para el expresidente Toledo. Y lo que uno se pregunta naturalmente si es que él fue el único en nuestro país recibió solito, que se benefició. Y si todos los otros funcionarios públicos, ¿no?, ni siquiera sospecharon el que había o gato encerrado o que era un proyecto que no era conveniente. A mí me parece fundamental que haya una estrategia anticorrupción en esta administración. Me parece que es algo que nos está faltando clarísimamente y que si no se llega a formular, si queremos algo así como meter la suciedad debajo de la alfombra, esto va a estallar en pocos años. Okay. Porque le estamos abriendo, básicamente al ciudadano le estamos diciendo, te pueden robar a tu país y después de un tiempo no pasa absolutamente nada. Si fuera cierta la acusación contra el expresidente Toledo y no llega al Perú, el expresidente Toledo, bueno, yo pienso, y nunca se aclara qué pasó, yo pienso que ese es un golpe enorme a la legitimidad y a la moral. Maiman es ya un colaborador eficaz. Y añadiría lo que dice Juan, no solamente a nivel político, no a nivel de funcionario del Estado, también a nivel de estudio de abogados. O sea, no y periodistas. Periodistas también, eso te iba a decir, me quitaste la palabra de la boca. Parece que hay varios que han sido aceitados. Eso también debe aclararse y lo más pronto posible, porque como dice él, o sea, la moral del país, un país que le han metido la mano al bolsillo, le han sacado la plata y no pasa nada, y cuando esto estalló en diciembre, se decía que venían las capturas, los arrestos, que todas las noches decían que está yendo la policía por aquí y por allá. Cayeron Luyo y dos más, Cuba, Toledo, que sí es un pez gordo, y nada más. Y todos los demás, los miembros del directorio de proinversión, de las empresas, del sector público, ¿dónde están? Porque solos no lo han podido hacer. No lo han podido hacer. A menos que sean genios del crimen, además, perdónenme, pero bueno, usted es economista, no es periodista económico, pero también al periodismo hay gato encerrado. Porque los periodistas que hacían economía nunca levantaron ni siquiera hello, esto está demasiado caro, porque eran ellos los que veían las adendas, ¿no? Pero había algunos periodistas, muy pocos, que sí alzaron su voz en contra de estos proyectos y más bien les hicieron bullying. Por supuesto. ¿No? Muy pocos. Por eso, que se sepa todo. Que se sepa y que todo. caiga quien caiga. Incluso si hubo profesionales de la información que recibieron su aceitada. Y una pregunta interesante, ¿no? Odebrecht se dedica al negocio de la construcción. Muy bien. Yo entiendo que le pague a ingenieros. Sí. ¿Por qué le pagaba tanta plata a abogados, economistas y periodistas? Pues para arreglar los contratos. ¿Por qué? ¿Por qué daba tantas donaciones? Pregúntale ¿Por qué hacía donaciones? Los famosos estudios de abogados. ¿Les sobraba la plata? No. Es que ganaban tanto con la coima y el soborno que decían, oye, he robado mucho, voy a devolver la sociedad con donaciones. No, pues tiene que aclararse. No nos pueden faltar el respeto. Y los abogados que no la pasen piola. No le pueden faltar el respeto al contribuyente. Hay varios estudios de abogados. Son pocos los que no trabajaron. Señor La Galleta, tengo que hablar ahora de fútbol con Eddie Fleischmann. ¿Usted cuál es su score, señor Mendoza? Para mañana, ya que me ha dicho que yo vivo en el limbo y en el Perú idílico. Yo supongo que le ganamos a Bolivia, pero que clasifiquemos es igual de probable como que PPK se ponga pues, a hacer todos los cambios que le está sugiriendo su propia bancada. Ok, bueno, está bien. Puede ser. Ojalá, ¿no? Puede ser, ojalá. La esperanza nunca se pierde. Por favor, no guarde la tarjeta. Hoy día ha prometido por Santa Rosa de Lima que va a decir la verdad. Puede comerla, no hay problema. ¿Qué dice? Bueno, nosotros siempre sufrimos, ¿no? Un 1-0 creo que no. Y al final, sobre el borde del final, nos van a tener ahí. Va a jugar Farfán, ¿no? Sería un horror ganar puntos en mesa y perder en la cancha, ¿no? Ay. ¿Qué dice su Galleta? Bueno, siguiendo lo mismo que dice Iván, dice que después de una investigación rigurosa se ha determinado que la pachamanca y el ceviche sí son peruanos. Quiero saber. Algún día tengo que saber qué le toca a Juan. Esto se pasa realmente. A ver. A veces viajar a nuevos lugares puede brindarte una gran transformación. ¿Tiene un viaje proyectado? A Chincha. ¿A Chincha? Sí. No, pues nunca se sabe. Este señor es muy divertido. Bueno, pero en Chincha pasan cosas interesantes. Por supuesto, te come muy bien. Claro, para empezar puedo aprender a bailar. Exacto. A comer. A comer también. ¿Qué dice? Pero la carapulcra debe ser, ¿de dónde será? Carapulcra seca. Sí, debe ser ¿China o...? No, la carapulcra es chinchana, ¿no? No, ¿sí? Pero no se sabe. ¿Cómo es la sopa? ¿Cómo es la sopa? Sopa seca. Sopa seca. Claro. Ya. ¿Qué dice su Galleta? Tu bendición no es más que el estar sano y salvo para toda la vida.
Ya ven. Qué lindo mensaje. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Mendoza. Muchas gracias, Milagros. Gracias por estar aquí en el feriado. Muchas gracias, Iván. Feliz. Bienvenido Gracias. siempre. Gracias, Milagros. Que tengan un buen descanso. Me voy a la pausa, regreso con Eddie Fleischmann, que bueno, él es además el conductor de Fútbol como Cancha en RPP Radio, y tras el fallo a favor del Perú, él va a hacer un análisis de lo que nos espera rumbo a Rusia 2018. ¿Llegaremos o no? Y luego viene Susana Vaca. Susana Vaca, la ex ministra de Cultura, también va a tener una presentación en el Teatro Municipal, pero le voy a preguntar también por este escándalo del LUM, ¿no? Del Museo del Sitio de la Memoria, donde Salvador del Solar ha tenido pues un entredicho con el sociólogo Guillermo Núñez. Lo ha votado. Después de la pausa se van a enterar de todo. Ya venimos.